Hermanos, comenzamos entonces, continuamos a nuestro estudio sobre los 10 mandamientos. Estudio que, hermanos, como hemos venido diciendo, cuando estudiamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, no la podemos estudiar en un vacío, separado, ¿verdad?, de un contexto. A propósito, eso es algo a pensar y a mantener para cualquier estudio bíblico. Aunque ciertamente nos enfocamos en un pasaje en particular, en una enseñanza en particular, en este caso, por ejemplo, ahora, el segundo mandamiento, el primero, el segundo mandamiento. Ahora, solamente debemos explicar lo que el mandamiento significa, nos llama a ser, lo que quiere decir. Debemos hacer eso. Debemos hacer eso. Pero el Espíritu Santo, que es el maestro, ¿verdad?, por excelencia, es el maestro de nuestras almas, está interesado en guiarnos a un lugar o a una persona. ¿Y cuál es ese lugar o esa persona? Cristo. Claro, porque el Espíritu Santo es cristiano, ¿verdad? Si nosotros exponemos un mandamiento de la ley, ese mandamiento tiene un contexto, porque tiene un contexto dentro de la redención de Dios. No solamente tiene un contexto dentro del plan de redención de Dios, sino que nos es dado como parte de la palabra para nuestra piedad y devoción. Como decía, ¿verdad?, el pastor Nieve, la teología o el conocimiento de Dios, el estudio de su palabra, nunca es un mero ejercicio académico, simplemente intelectual, para poner simplemente conocimiento en nuestra mente. Nos es dado para la piedad, para la devoción a Dios, para la edificación de nuestras vidas. Y yo pregunto, ¿cómo es que podemos ser edificados? ¿Cómo es que podemos ser llevados a la piedad si no es a través de la persona de Cristo Jesús? Por lo tanto, hermanos, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que nos proponemos, a propósito, no solamente lo que estamos haciendo con la serie sobre los 10 mandamientos, es la tarea de predicación y de enseñanza y pastoral. Llevar un pueblo, como decía, pastor, ¿dónde está la base, la validez para eso? Pablo decía, yo me esfuerzo y trabajo para presentar a todo hombre completo en la ley. ¿Es lo que dice? ¿En quién? En Cristo. Para presentar a todo hombre completo en Cristo Jesús. Parte de ese presentar a todo hombre completo en Cristo Jesús es la enseñanza de la ley en el contexto de la narrativa, de la obra de redención que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, y yo les aconsejo, les exhorto a que nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones, toda tarea, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, siempre mantenga eso en mente. No solamente la matica y el arbusto delante, sino todo el bosque. Todo el bosque donde nos encontramos es parte de lo que debemos hacer siempre. Con eso en mente, hermanos, nosotros vimos en las 2 semanas pasadas que los 10 mandamientos tienen un preámbulo. Que ese preámbulo de los 10 mandamientos no es un mandamiento, es una indicación o la afirmación de una realidad. Yo soy el Señor Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Se fijan? Ese preámbulo sobre la base del cual Dios va a llamar a un pueblo a la obediencia es el ancla, ¿verdad?, de la gracia en nuestras vidas. Se fijan, hermanos, la base, el eje de la vida cristiana, de la devoción, de la piedad, de la obediencia,
es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, la redención. Cuando nosotros vamos a la literatura de Proverbios, vemos un llamado a hacer cosas prácticas en nuestras vidas. Vemos un llamado a hacer cosas prácticas en nuestras vidas. Ahora, recuerden siempre que el llamado a hacer tiene un preámbulo y un contexto. Recuerden siempre eso. El llamado a hacer tiene un preámbulo y un contexto. La literatura práctica de Proverbios, la práctica de nuestra fe conforme a la obediencia de la ley, nos lleva a la perfección de la ley. Y la perfección de la ley nos lleva a la perfección de Cristo Jesús. Le hemos llamado a eso las 3P. Las 3P, ¿verdad? De la práctica a la perfección de la ley, a la persona de Cristo. Esto puede ser una clave interpretativa, ¿verdad? Para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la Escritura, vamos a encontrar muchas cosas prácticas. No nos podemos quedar ahí. El estudio es un estudio y la tarea es una tarea cristiana, es una tarea de formar en Cristo Jesús. Tenemos que proclamar a Cristo Jesús. El mandamiento práctico en un área en particular nos va a llevar a la ley de donde sale esa aplicación práctica en particular, y esa ley que va a hacer, va a traer convicción de pecado en nuestras vidas, va a mostrar la santidad de Dios delante de nuestros ojos, lo cual nos va a llevar a la confesión de pecado y al clamor de confianza y de necesidad en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Ese preámbulo es esa ancla. Es esa ancla de devoción. Es esa ancla de devoción y de piedad en nuestras vidas. ¿Qué cosa es la piedad? La piedad es la devoción a Dios. La piedad, podemos decir, verticalmente es devoción a Dios. El estar, ¿qué cosa es el devoto? El que está, ¿qué? Dedicado, entregado, consagrado. La justicia, la práctica de la justicia es la práctica, ¿verdad? Conforme a la ley de esa piedad. Pero ¿qué ancla? ¿Qué posibilita? ¿Qué empuja? ¿Cuál es el fuel, el combustible de esa piedad y de esa práctica de la justicia? La obra redentora de Dios a nuestro favor, y por eso tenemos ese preámbulo a los 10 mandamientos. Otra manera de nuestra vida devocional, como hemos dicho, que queremos mirar a estos 10 mandamientos y llevarlo a nuestra vida devocional, quiere decir de consagración, de vivir con Dios, hermanos, es la oración, ¿no es así? Si ustedes se fijan, los catecismos históricos estaban compuestos de una declaración confesional, de los 10 mandamientos y de la oración modelo. Porque los reformadores entendían que los 10 mandamientos estaban en el contexto de la revelación de quién era Dios y de nuestra práctica y nuestra vida diaria de devoción con Él. Y una forma en que expresamos inmediatamente esa vida de Dios es ¿dónde? En la oración. Una de las primeras cosas que hace el cristiano cuando nace de nuevo es que orar. La confesión, la acción, gracias Señor. Abba Padre, ¿qué estamos haciendo ahí? Orando. ¿Verdad? Estamos orando. Y si ustedes se fijan y queremos hacer esas conexiones, la oración también tiene un preámbulo. En la oración pedimos, ¿cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Interesantemente, la primera tabla de la ley y el primer mandamiento de la ley trata ¿con qué? Con el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué adoración merece Él? ¿Verdad? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué adoración merece Él? Vamos a venir al segundo mandamiento que tiene que ver con el cómo adorarle. Pero lo interesante es que este nombre Dios lo pone en el corazón. ¿De qué manera? Por su obra expresada y revelada en los preámbulos.
no en simplemente los 10 imperativos. El preámbulo de santificado sea tu nombre es ¿qué? ¿Qué viene antes? Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro es lo mismo que decir, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. El preámbulo de la ley, el preámbulo de la oración es la afirmación, la revelación del Dios que nos ha reclamado. Porque la pregunta que podemos levantar es, ¿y qué hice yo para que tú, Dios, seas mi Padre? ¿Qué hicimos nosotros, israelitas, para que nos sacaras de la tierra de Egipto? ¿Qué hemos sobrado? ¿Qué méritos hemos traído? ¿De qué manera hemos merecido o nosotros hemos hecho una acción en particular que es la decisiva en ganarnos esta relación? Y la respuesta es ninguna. Procede de la gracia de Dios. El Dios que ha iniciado esta salvación. El Dios que ha actuado a nuestro favor. El Dios que ha decretado, el Dios que ha predestinado, el Dios que se ha encarnado, el Dios que ha obrado, el Dios que ha enviado su Espíritu, el Dios que ha regenerado y de pronto da testimonio a nuestros corazones a través del don y del regalo de la fe, donde podemos entonces hacer algo, como decíamos la semana pasada para conectarnos hoy. ¿Cuál es el primer y básico instinto que tenemos que tener con la ley? Cuando escuchamos la ley de Dios, como leímos la semana pasada, ese catecismo de Westminster, en toda esa descripción y detalle de lo que demanda el primer mandamiento, ¿verdad que era extenso? De lo que prohíbe el primer mandamiento, ¿qué sentimos? La convicción de pecado. La convicción de pecado, el juicio de que somos transgresores. ¿Se fijan? Allí, ¿a dónde nos quiere llevar el Espíritu? Allí. El Espíritu nos quiere llevar allí. Un ejemplo y un testimonio de esto es Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Recuerdan? En Romanos capítulo 7 Pablo dice, cuando yo no tenía la ley, cuando vivía sin la ley, ¿verdad? Yo pensaba que era intachable, irreprochable, irreprensible, conforme a la ley. ¿Se fijan? Pablo leía los proverbios y decía, ajá, yo no he ido a la casa de la ramera, yo he administrado bien mis negocios, tengo un dinerito ahorrado, yo he tratado bien a mis padres. Y ahí pueden ver las diferentes aplicaciones prácticas de proverbios. Pablo leía todo eso y decía, wow, yo estoy bien. Pero a Pablo le faltaba un paso, que es ir ¿a dónde? Al 10º mandamiento. Es decir, la obra de la ley no había calado en el corazón de Pablo. El Espíritu Santo la hace. El Espíritu Santo hace esa obra en el contexto, ¿verdad?, de la redención, de la gracia de Dios. Nos ilumina a través de la regeneración, y la interacción con la ley es una donde al ver la santidad, la justicia, las perfecciones de Dios, nos vemos nosotros en nuestra carne, en nosotros mismos, miserables, pecadores. Nos corta, nos humilla, nos deja sin recursos delante de Dios. De esta manera, entonces, hermanos, nos lleva a dónde. Pablo después sigue hablando y termina diciendo, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo entonces, hermanos? Ese preámbulo de gracia es el ancla de nuestra devoción. Es el fundamento de nuestra interacción con la ley de Dios. Sobre la base de esa ancla, Dios es mi Padre. ¿Y cómo es que Dios es mi Padre? Porque envió a Jesucristo a morir por mis pecados. Porque Cristo es mi perdón y mi justicia. Ahora santifico tu nombre. Y no hay otra forma que pueda santificarlo que no sea interactuando con la confianza en la persona y en la obra de Jesús como Hijo de Dios, a través de su expiación y a través de la fe. ¿Se fijan?
Con eso en mente, hermano, nosotros sugeríamos, ¿verdad?, una práctica de devoción. No es que, ¿verdad?, tengan que hacerlo de esta manera, pero ciertamente basado en este patrón, cuando nosotros vemos el primer mandamiento y nosotros escuchábamos en el catecismo lo siguiente de Heidelberg. Respuesta: ¿qué manda Dios en el primer mandamiento? Que yo, que deseo la salvación de mi alma, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición, invocación de santos y de otras criaturas, y que conozca rectamente al único verdadero Dios, en Él solo confíe con toda humildad y paciencia, a Él que de todo corazón le ame, teme y reverencie, de tal manera que esté dispuesto a renunciar a todas las criaturas antes que cometer la menor cosa contra su voluntad. ¿Qué es idolatría? Es poner en el lugar que solo corresponde al Dios verdadero, que se ha revelado por su palabra, junto a Él, cualquier otra cosa en la cual se ponga confianza. Cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, vamos a venir al convencimiento de pecado. Al convencimiento, a la confesión de pecado. Esa es una pregunta para meditar. ¿Sucede esto en mi vida devocional? Cuando yo medito en los mandamientos de Dios, ¿es un primer instinto que sale en mí? La ley me acusa de pecado, me da convicción de pecado. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque ha habido un instinto o una manera de relacionarse con la ley que creemos que no es muy saludable, para decirlo lo menos, ¿no? Que es de inmediatamente que miramos a la ley, mirar lo que nosotros hacemos y cumplimos, para validarnos en nuestra obediencia de la ley como creyentes. Y si mal no recuerdo, un personaje bíblico que así es descrito. ¿Recuerdan? El fariseo que fue al templo a orar y decía: yo hago esto, yo hago aquello, yo no soy como aquel. Interesantemente, hermanos, aquel que ha tergiversado la ley, todo aquel que quiere validarse por la ley la tergiversa, porque en realidad lo que está tratando de hacer es escaparse de ella. Como ya hemos, ¿verdad?, expuesto, el que está tratando de validarse en la ley la tergiversa porque no ha recibido el juicio que lo mata. Cuando el mandamiento vino, el pecado revivió y yo morí. Eso es lo que hace. La gracia te permite confesar la muerte que Dios, el juicio de muerte que Dios ha pasado sobre ti. Eso es lo que te permite la gracia, confesar, decir lo mismo que Dios dice. Ahora, el que se valida en la ley está mirando a la ley para justificarse en ella. Porque yo hago tal cosa, porque yo esto, porque yo aquello. Y como está tratando de escaparse de ella, la tergiversa, va a compararse ¿con quién? Con otros. Y va a enjuiciar a otros para validarse a sí mismo. Ese ha sido un instinto, y es un instinto que sale de nuestra carne, ¿verdad? Porque separarse del yo es muy difícil. Mortificar, matar el yo es muy difícil. No lo podemos hacer nosotros. No es una tarea de nuestra obra. Es algo activo en el que participamos, pero es una obra de fe. Es una obra a través de Cristo. El instinto entonces no debe ser, o la reacción, a ver el mandamiento y a validarme en él, sino cuando tú ves el mandamiento es muy probable, el Espíritu de Dios obrando en ti, que tú sientas la carga de la culpa, de tu culpabilidad, de tu suciedad, de tu pecado, de tu maldad, de lo que hay en tu carne. ¿Ok? No te desanimes, eres un creyente. El no creyente no lo reconoce. Dice que somos malditos. El no creyente no reconoce y confiesa esto. ¿Por qué? Porque se está escapando del juicio y de la ira de Dios.
¿Qué sucede entonces, hermanos? Que al confesar, al venir a esta humillación de la fe, ¿verdad? Venimos entonces a la persona de otro, a Cristo Jesús a nuestro favor. Y venimos entonces a nuestra seguridad en Él, a nuestra confianza en Él. Y al ver que en Él tenemos ahora acceso y todo recurso para vivir una vida que le agrade. ¿Se fijan? Confesión, reconocimiento y descanso en Cristo y petición en Él. Yo soy un pecador, tú eres mi perdón y mi justicia, y en ti está todo bien a mí. Dame lo que necesito y lo que me falta. Esa es una práctica de la piedad en el medio de gracia de la oración. ¿Se fijan? Podemos orar un momentico, hermanos, algo que quiero hacer cada vez que avancemos a otro mandamiento. Si podemos por un momento orar con este primer mandamiento en mente. Tomemos un momento para hacerlo. Oramos. Amantísimo Padre, venimos delante de ti ahora en la seguridad de hijos. Y Señor, reconociendo que necesitamos de tu nombre. Reconocemos que tu nombre solo podemos acercarnos, mencionarlo, tenerlo en nuestros labios y honrarlo a través de Jesús. Padre, ahora confesamos nuestros pecados. Señor, confesamos tantas inclinaciones en nuestros corazones al mal. Confesamos aquellas pasiones que se levantan en nuestro corazón, deseos de adulterio, de lascivia, deseos y atracción por el mundo, inclinaciones y deseos, oh Señor, a cubrir nuestra reputación, a mentir. Oh Señor, inclinaciones y deseos a opacar la reputación de otro, al chisme, a la mentira. Oh Padre, reconocemos cuántas cosas acaparan la atención, los afectos de nuestros corazones. Cuán poco deseos a veces tenemos envueltos en tantas actividades y ocupaciones de conocerte, de buscarte, de deleitarnos en ti. Padre, reconocemos que muchas otras actividades nos causan más deleite, Señor, que la misma adoración. Oh Padre Celestial, perdónanos. Reconocemos que hemos pecado, Señor, en no amarte con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Que no nos hemos deleitado en ti en todo momento, en momentos buenos y en momentos malos, Padre. Nuestras dudas en las pruebas. Oh Señor, perdónanos. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesús, aquel que siempre se deleitó en ti, Señor. Aquel limpio, santo, sin mancha a nuestro favor. Oh, el Cordero inmolado de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ponerlo a Él como mi cobertura, como mi protección, como mi provisión. Oh, Padre, como mi estandarte, como mi justicia. Gracias, oh Padre, por Jesús. Oh Señor, y ahora en Él vengo a pedirte, oh Señor, que me renueves, porque todo lo de que es de tu Hijo, sé que lo tienes para mí, oh Señor. Mira, Señor, la necesidad de que me fortalezcas contra la tentación. Fortaléceme, oh Dios, contra estas inclinaciones y deseos pecaminosos de mi corazón. No me metas en tentación, oh Señor. No me dejes caer en ella, Padre. No permita, Señor, Padre, que yo le dé rienda suelta
a mis deseos pecaminosos, Padre. Líbrame, Señor, por amor de tu nombre. Crea y renueva nuevos deseos en mí, un corazón recto delante de mí, delante de ti, por Jesucristo. Ayúdame a agradarte en mi vida, en todo lo que me has llamado a hacer, en mis tareas, en mis responsabilidades. Ayúdame, Señor, dame frutos de tu Hijo por el poder de tu Espíritu, Señor. Te necesito, sin ti nada podemos hacer. Mira esta área en la que soy débil en particular. Tú la conoces, Señor. Perdóname, Jesús. Gracias, oh Padre, porque tu Hijo está delante de tu presencia, nunca habiendo pecado en esa área para cubrir mis fallos y mis pecados, Señor, con los cuales tropiezo, Señor, frecuente y diariamente, Señor. Ten misericordia de mí. Renuévame conforme a tu misericordia, Padre, y lléname de tu Santo Espíritu. Porque, Señor, te pedimos estas cosas humildemente, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, y amén, y amén. La práctica, hermanos, ¿verdad?, de la piedad, de nuestra consagración a Dios, a través de uno de los medios de gracia, la oración, ¿verdad? Y mi pregunta es si esta expresión resuena. No estamos diciendo que usted lo haga con las mismas palabras, ni en la misma forma, ¿verdad? Si este sentir y esta inclinación y este pensamiento resuena con ustedes. Si este es el diálogo interior de vuestras almas. Básicamente, ¿cuál es el diálogo interior? Es ese diálogo interior del nombre de Dios en el corazón a través de Cristo. Que es la ley de Dios en el corazón. La ley de Dios en el corazón es Cristo en el corazón. Pero hay un instinto a interpretar esto solamente porque ahora obedecemos la ley de Dios. ¿Se fijan? Pero la ley de Dios en el corazón, cuando vemos en Hebreos capítulo 10, si ustedes se fijan, cuando el autor habla de la ley de Dios escrita en el corazón, inmediatamente añade, y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Quiere decir algo. Quiere decir que cuando la ley se escribe en el corazón, inmediatamente se despierta la conciencia de pecado. Por lo cual necesitamos perdón y cobertura. Y está disponible para ti. ¿Se fijan? No tienes que hacer nada en obediencia a la ley para ganar el perdón. El perdón ha sido ofrecido por gracia. La ley es escrita trayendo la convicción, llevándote a la justicia, el perdón en Cristo. Y de ahí salen los frutos, ¿verdad?, de esta obediencia conforme a la ley. Hermano, de esta manera venimos al segundo mandamiento. En esta noche comenzamos a ver quién a las menos 20. A las menos 20, si alguien puede hacer el reloj, me dicen faltan 5 minutos. A las menos 20 para poder tener la Santa Cena en los últimos 10 minutos. A las menos 20 me hacen así, ok, gracias. Hermanos, venimos entonces al segundo mandamiento. Este segundo mandamiento que dice lo siguiente, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? ¿Qué pide Dios en el segundo mandamiento? Bueno, vamos a leerlo primero. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice entonces, ¿qué manda Dios? ¿Qué pide Dios en el segundo mandamiento?
que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura y solo le rindamos culto como Él ha mandado en su palabra. El primer mandamiento tiene que ver con el quién, con el quién de la adoración. ¿Quién? ¿Quién es Dios? ¿Qué adoración requiere este Dios? El segundo mandamiento tiene que ver con el cómo. Y el quién y el cómo están inextricablemente ligados. Tristemente vivimos en tiempos, y esta ha sido siempre una tentación de la carne y del enemigo, donde el cómo de la adoración pareciera que puede estar desconectado del quién. ¿Qué estamos diciendo? Yo adoro a Jehová, pero yo adoro a Jehová en el monte Gerizim. Yo adoro a Jehová con un becerro de oro. O yo adoro a Jehová en el cuarto de mi casa poniendo a un predicador en la televisión. Yo adoro a Jehová bautizando a mis propios hijos. Yo adoro a Jehová no teniendo predicación en la iglesia y simplemente mucha música y un teatro donde la música lo llena todo y estamos muy emocionados porque hemos adorado a Dios, a Cristo. Yo adoro a Jehová, a Dios, a Cristo, cancelando los servicios para tener una obra de teatro. Estamos simplemente citando ejemplos, ¿verdad? Citando ejemplos. Yo adoro al Señor cerrando mis ojos y creando mis propias imaginaciones acerca de Él y lo que Él quisiera para mi vida, en mis pensamientos, en mi imaginación. Hermanos, el cómo adorar a Dios es tan explícito y entregado a nosotros en sus mandamientos como el quién. Y dependiendo nuestra visión del quién, a quién adoramos y el tipo de adoración que Él merece, requiere y demanda, así vamos a poder también divisar el cómo de nuestra adoración. El segundo mandamiento entonces, hermanos, estamos diciendo, es el cómo de la adoración a Dios. Sigue diciendo el catecismo, ¿verdad? Que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura y solo le rindamos culto como Él ha mandado en su palabra. Algo que vemos, hermanos, es que la adoración ciertamente incluye actividad de nuestra parte, no pasividad. Ciertamente, se fijan, el primer mandamiento es el nombre de Dios, el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? La adoración que le debemos a Él. La adoración que le debemos a Él. Interesante, ¿qué es lo primero que hay en la oración modelo? Pedir ¿por qué? Por el nombre de Dios. Interesante, ¿verdad? Después del preámbulo, Padre nuestro, tu nombre, santificado sea tu nombre. ¿Quién es este Dios? ¿Verdad? ¿Qué es Dios? ¿Qué adoración merece? En la primera petición de la oración, estamos pidiendo por el nombre de Dios en nuestro corazón. Por el nombre de Dios en nuestro corazón. Y el nombre de Dios en nuestro corazón nos lleva a rendirle culto. Nos lleva a rendirle culto. Nos lleva a expresar esta adoración. Nos lleva a maneras externas, públicas, de la adoración. ¿Se fijan? El nombre que está dentro, interno, es aquí en lo secreto, me has hecho entender sabiduría. La sabiduría de los proverbios, me has hecho entender cómo ahorrar el dinero. Me has hecho entender que no debo acercarme a la casa de la prostituta. No, ciertamente eso es parte de la enseñanza. Pero ¿quién es la sabiduría?
Cristo. No sé qué tú me dices de sabiduría, que estoy unido a ti por tu obra redentora, a través de la promesa del Mesías, que ahora soy tu hijo y te llamo Padre, que tú eres el Dios que me sacó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo respondo? ¿Qué sucede ahora en ese corazón? ¿Qué busca ese corazón? ¿Cómo se contiene ese corazón? No se puede contener. ¿Qué hace ahora ese corazón? Adora, expresa en formas, en maneras, en culto. Y con eso tiene que ver el segundo mandamiento. Y el tercero también. Y el cuarto también. Los 4 mandamientos. Este segundo, para los reformados, de no tendrás imagen, está muy estrecho, muy cercano al primero. Por eso es que nuestros hermanos luteranos lo unen con el primero. Y ellos entonces tienen una enumeración diferente. Primero, segundo y tercero. Y después los demás, separando el último mandamiento, también hacen ahí una separación. Pero es la misma, básicamente, la misma significación. Pero la primera tabla de la ley tiene que ver con su nombre. Tiene que ver con la expresión en culto de este nombre como Jehová lo ha mandado. Y tiene que ver con la asamblea corporativa y la expresión corporativa de adoración en el cuerpo de Cristo, como Dios lo ha mandado. Segundo mandamiento, no tendrás imagen. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pregunta, cuando usamos el nombre de Dios en la oración, en el Espíritu, ¿lo tomamos en vano? Si mi oración simplemente es que me saque la lotería. Yo puedo estar orando a Cristo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero eso es tomar el nombre de Dios en vano. En vano. Si yo estoy orando, estoy culto de oración, las manos levantadas, nada mano con las manos levantadas, ¿okay? Llorando, nada mano con las lágrimas. ¡Wow! Tremenda emoción, cantando mi canción favorita y estoy en adulterio. Oye, qué tiempo tuve con Dios, tremendo. Y nada de esa adoración afectó mi vida moral, espiritual delante de Dios. Estoy adorando. Es vano. ¿Se fijan? Sí. Ciertamente venimos a la oración todos con cargas, con pecados, etc. Pero el Espíritu Santo nos está dando ¿qué? Evangelio. Estamos predicando a Cristo Jesús y a este crucificado, que es shorthand, ¿verdad? Es la manera resumida de decir: en Cristo Jesús nuestro pecado, nuestro enemigo ha sido derrotado y somos una nueva criatura en Él y tenemos una nueva vida. Amén. Para recibir de Él. ¿Se fijan? So, el cómo, hermanos, y el cómo lo estemos expresando, y el cómo ese no, la conexión de adentro hacia afuera, hacia el labio, es una conexión significativa. La conexión de adentro hacia las expresiones y los medios y el cómo de la adoración dice del Dios que estoy adorando, ¿verdad? Y esa es una conexión a mantener en mente. No se trata simplemente de imágenes o de ídolos en imágenes. Es más amplio en cuanto a qué, al culto, a la manera del culto que les rendimos a Dios. La manera, el culto que les rendimos a Dios. En este, vamos a decir, introducción, hermanos, podemos decir algunas cosas brevemente. Se lo digo en inglés primero, lo traduzco enseguida. Who God is connected to how we ought to worship Him. Quien Dios es está conectado a la manera en que debemos adorarle. Amén. Lo que Dios ha prometido, realizado y cumplido en Cristo, lo que Dios ha prometido, realizado y cumplido en Cristo, está conectado a cómo debemos adorarle. ¿Ok? Vamos a ver eso. Eso es a modo de premisa, ¿verdad? A modo de principio. Vamos a ver cómo esto
ahora se va a dar en nuestra enseñanza y en nuestras explicaciones. Vamos entonces, hermanos, a ver un pasaje muy significativo. Ahí en Juan capítulo 4, veamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 tenemos el encuentro del Señor con la mujer samaritana. Y dice así, comenzando en el 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermano, lo primero que queremos ver en este pasaje es que el cómo de la adoración, aún bajo el pacto mosaico, era obligatorio sobre el pueblo de Dios. No era opcional. ¿Y cómo vemos esto de una manera muy particular en este pasaje? Conociendo un poquito la historia de este contexto. Tenemos a Jesús. Ustedes se fijan, estoy seguro que ustedes saben, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, etc. Pero no solamente es que no se llevaban entre sí, que había diferencias quizás raciales, etc. Habían diferencias del cómo de la adoración. El qué lo mencionaban y tenían hasta aparentemente la misma expectativa. Jehová, Jehová. El Mesías, el Mesías. Sí, nosotros lo esperamos también. Ok. Pero si ustedes se fijan, cuando Jesucristo empieza... vamos a, antes de llegar allí, ¿quiénes eran los samaritanos? Recordamos, hermanos, ¿verdad? Brevemente esa historia de la redención en el Antiguo Testamento. Después de Salomón, ¿recuerdan? Después de Salomón, Dios, debido a que Salomón corrompió la adoración, ¿recuerdan? Se corrompió en la adoración. El Señor le dijo: voy a dividir tu reino. Y salieron aquellos dos reyes por la promesa, ¿verdad?, que Dios había hecho. Mantuvo en Judá ciertamente a estas dos tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y siempre una porción de los levitas, de la clase sacerdotal, y el hijo de Salomón, que era Roboam. Las 10 tribus del norte se van con este hombre que se llama Jeroboam, que fue siervo de Salomón, y se va en una trifulca política, vamos a decir, con el hijo de Salomón. Tenía que ver, ¿verdad?, con taxes, tenía que ver también con recaudación. Toda esa historia está en Primera, Segunda de Reyes, ustedes la pueden leer allí. Pero ¿qué sucede? Que este hombre Jeroboam, que se va hacia el norte, para que estas 10 tribus del norte no fueran a su rival en el sur, este reino dividido ahora, ¿verdad?, estas tribus no bajaran a adorar al sur, pues Jeroboam dice: bueno, yo también adoro a Jehová, pero lo podemos adorar aquí en el norte. No vamos a tener que ir más a Jerusalén en el sur. No vamos a tener que ir más al templo allí que está en Jerusalén. No vamos a tener que ir más a esos sacerdotes levitas.
No vamos a llevar el mismo calendario, ¿verdad? No vamos a llevar, quizás vamos a hacer algunas variaciones en la fiesta para poder acomodar el cómo de la adoración, aunque mantengamos el quién igual. Ah, caramba, qué idea novedosa, ¿verdad? Está conveniente. No hay, es decir, finalmente allí en el sur, en Betel, todas esas 10 tribus, ese territorio de las 10 tribus, allí en el sur había esa última parada que era Betel, y allí Jeroboam construyó un templo rival al templo en Jerusalén, para que esas 10 tribus no tuvieran que bajar, adoraran allí, adoraran conforme, ¿verdad?, a la forma en que ellos ahora querían adorar al mismo Dios, a Jehová, pero conforme a su visión particular. ¿Quién le dijo eso a Jeroboam? ¿De dónde sacó Jeroboam eso? Alguien puede decir, pero pastor, no sea tan duro, si simplemente un pequeño acomodamiento, una pequeña variación, no importa. ¿Para qué vamos a bautizar? Ya no hay que bautizar más, pastor, si eso no es importante. Lo importante es que adoremos a Jesús. No, pastor, no hace falta vino, vamos a hacer una limonada. Vamos a tomar café. Vamos a hacer un festival. Lo importante es la festividad de la comunión entre hermanos. Mira, vamos a variar eso ahora y vamos a poner un sándwich cubano con un juguito de naranja. Y esa es la comida agape y ya. Ahí terminamos la comunión. ¿Se fijan, hermanos? Este hombre pone 2 becerros de oro en el norte y en el sur, representando ¿a quién? A Jehová. A Jehová, representando a Jehová. Hermanos, finalmente, y no solamente hubo problema en el norte, el sur también se corrompió, ¿verdad? La adoración también allá. Pero bueno, el juicio vino más rápido a las 3 tribus, a las 10 tribus del norte, y los asirios en el 722 a.C. conquistan estas tribus, se las llevan y relocalizan de donde los asirios se llevaron a estas tribus en el área de lo que es Mesopotamia, Irak hoy. Relocalizaron personas de allá que se mezclaron con las personas que vivían en esa área, no solamente étnicamente, sino también en aún una más profunda corrupción de adoración y del cómo de la adoración. De tal manera que en un momento esos asirios, esa mezcla, esos samaritanos, como se les llamó, también pusieron su propio centro de adoración y tenían este monte que rivalizaba al monte de Sión en Jerusalén, que era el monte de Gerizabel. ¿Cómo se llama? En español no sé cómo. Habían 2 montes, los 2 montes donde se dieron las maldiciones. Fue ese monte del sur. Es donde ellos ahora decían, ahí está nuestro lugar céntrico de adoración. Tampoco tenemos que ir a Israel. ¿Qué dice la mujer samaritana? Ustedes dicen, ¿dónde está Jesús en Samaria? ¿Se fijan? Uh-huh. Está yendo a Samaria y está pasando por Samaria y está en ese territorio donde los samaritanos dicen, aquí es donde se adoran. ¿Se fijan en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Interesante. Ahora Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. La hora viene. Pero mujer samaritana, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, lo cual quiere decir que la adoración tiene un componente de conocimiento. Ese conocimiento es lo que ha sido revelado, ¿dónde? En la palabra de Dios. Por eso el tema de la sola escritura. Adoramos conforme a lo que la escritura nos enseña. La escritura le enseñó al pueblo de Israel ciertas formas, maneras de adorar bajo el pacto mosaico. Ahora, lo que nosotros queremos y estamos tratando de hacer es, número 1, ver cómo esas formas eran obligatorias en aquel tiempo, pero que ha habido ahora una transición, un cambio
donde en el cumplimiento de todas las promesas en Cristo Jesús, ahora tenemos nuevas formas o maneras de adorar, nuevas formas o maneras de adorar que Dios ha revelado en su palabra y que están conectadas o basadas en el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en Cristo Jesús. Y estas formas son obligatorias, no son opcionales. ¿Se fijan? Entonces nos dirigimos aquí a esa dirección, hermanos, viendo que Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es interesante que un grupo de teólogos alemanes, la nueva ortodoxia se les llamó, donde ellos decían, no importa el cómo de la adoración, lo que importa es la pasión en ella. De tal manera que algunos decían, una persona puede estar bajando a una mezquita a adorar al Dios incorrecto, pero si lo está haciendo de corazón, está bien. ¿Qué creen ustedes de eso? Está loco. Right. ¿Se fijan? Lo que importa es el corazón, pastor. Esto quiere decir adorar en corazón, en espíritu y en verdad, que es simplemente de corazón, como tú sientas, pastor. Eso es lo que yo hago. Yo adoro a Cristo a mi manera. Es probable que no conozcas a Cristo. Si tú adoras a Cristo y a Dios a tu manera, basado en este pasaje, usted adora lo que no conoce. Porque cuando usted conoce al Dios verdadero, a través de su palabra, esto le empieza a mostrar, a guiar las maneras en que este Dios en Cristo Jesús nos llama a adorarle. ¿Les hace sentido eso? Se fija entonces, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Judíos y samaritanos, fíjense. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Con eso en mente, hermanos, vayamos un momentico a Hebreos capítulo 9, manteniendo el dedo ahí en Juan 4. En Hebreos capítulo 9 nosotros escuchamos lo siguiente. Hebreos capítulo 9 escuchamos lo siguiente. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Está hablando de los sacrificios del pacto mosaico. Y dicen que ellos santifican para la purificación de la carne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está hablando de la carne humana o de la carne del pecado? No, porque sabemos que dice la Biblia en esta misma carta de Hebreos que los sacrificios de animales no pueden quitar el pecado. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Hermanos, se está refiriendo al cómo de la adoración bajo el antiguo pacto para llevarnos a Cristo. Que el cómo era significativo e importante y obligatorio porque Cristo estaba atado a esas sombras, a esas copias y a esos modelos. Y voltearse, desviarse de esas sombras, de esas copias, de esos modelos, entonces sería desviarse de la sustancia que estaba debajo de esas copias, sombras y modelos, que es Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a poner entonces, hermanos, ahora algunos ejemplos. Pero antes de eso vamos a leer otro pasaje. Aquí ya leímos Hebreos 9:13, vayamos a Romanos 1. En Romanos capítulo 1, escuchamos lo siguiente. Romanos capítulo 1, comenzando en el 1. Dice así, Romanos 1, comenzando en el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Creían los samaritanos en los profetas del canon del Antiguo Testamento? No. Solamente tenían la Torá, los 5 libros, y aún eso con ciertas modificaciones y cambios. Quiere decir que el cambio de ellos del cómo
vino como resultado de un cambio en el quién. Eso es algo a pensar, hermano. Nuestros cambios en la adoración, en cómo nos relacionamos con Dios y en cómo expresamos nuestra vida cúltica y nuestra vida de adoración, tienen que ver con el pensamiento y la visión de quién es Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, sí sigue diciendo, versículo 3, acerca de su Hijo, sus profetas en las santas escrituras. Otro punto importante, que esta revelación por los profetas del Antiguo Testamento es conforme a las sagradas escrituras. Y estas escrituras tratan ¿con quién? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Y David de qué tribu viene? De la tribu, no de una tribu del norte, ¿verdad? No de la adoración en Gerizim, no de uno de los hijos de José, como era la tradición quizás samaritana y en su pensamiento acerca de cuáles eran las tribus y el lugar significativo. Que era del linaje de David según la carne. ¿Se fijan? La carne tenía que ver con ¿qué? Con la descendencia, con lo que había sido prometido, con la manera en que según la carne Cristo iba a ser revelado. Él iba a ser revelado ¿dónde? Al pueblo de Israel. Él iba a ser revelado en el templo de Jerusalén. Él iba a ser revelado delante del sacerdocio conforme al pacto mosaico que Dios había impuesto. Él iba a ser revelado por la boca de profetas que estaban en continuidad con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se fijan, hermanos? Cristo Jesús iba a nacer bajo la ley, porque la ley testificaba y apuntaba a Él. Remover el cómo de la ley era remover el tutorial y el maestro guardián que nos estaba llevando ¿a dónde? A Cristo Jesús. De esta manera, hermano, la limpieza de la carne era el hecho de que aquellos adoradores del Antiguo Testamento tenían que ir conforme a lo prescrito por la ley bajo el pacto de Moisés. ¿A dónde tenían que ir? A Jerusalén, no a Shechem, no al norte, no a Gerizim. Tenían que traer sacrificios. ¿A dónde? Al templo, al sacerdote levítico, no a un sacerdote cualquiera impuesto por otro rey. Para ellos, pregunta, si ellos no hacían esto, ¿podían adorar? Sí, podían adorar. ¿Cómo? Pero no agradaba. ¿Y dónde está la adoración? ¿Cómo pueden adorar sin las maneras en que Dios ha establecido? ¿Se fijan, hermanos? ¿Por qué? Porque sería negar la línea en la forma, en la manera que Dios ha revelado de su reino para venir al Mesías, para venir a la revelación de Cristo. Sería negar, hermanos, sería negar el reino de Dios y su manifestación. ¿Dónde estaba el reino de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba? En Israel. Por eso es que Pablo dice, vayamos un momentico también aquí en Romanos, otra cita importante, Romanos 9. Escuchen, Romanos 9. Romanos 9 dice, versículo 3 de Romanos 9. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Wow. La samaritana no sabía lo que estaba hablando. Ella no sabía quién adoraba, ¿verdad? De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Todo este andamiaje, toda esta cobertura externa, nación, pueblo, tribu, ¿verdad? Templo,
tierra, lugar, sacerdocio, profeta, rey, bajo el pacto de Moisés, era obligatorio. ¿Eran ellos salvos por cumplir esas demandas? No. Ellos se mantenían bajo esa sombrilla, mirando por fe a lo que ese camino de estas formas y de este culto les indicaba. Pero salirse de ese camino era perder la sustancia o aquel que había sido prometido. ¿Entendemos, hermanos? Un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, sí, adelante. Un ejemplo, hermanos, lo tenemos en la persona de Saúl. ¿Qué nos va a decir Hebreos después? Que Saúl era profano. Hay varias personas que se llaman profanos en la Biblia. ¿Qué cosa es aquel profano? El que considera a Dios como común, como inmundo, como aquello que no tiene valor. Y cuando nosotros consideramos a Dios inmundo, poca cosa, aquello que no tiene valor, las formas de nuestra adoración van a ser ¿qué? Corrompidas y desestimadas. A Saúl le pasó así con su primogenitura, ¿verdad? La desestimó. Aquella línea de lo que Dios estaba profetizando para la línea del Mesías. Aquellos dos sacerdotes, hijos de Aarón, ¿cómo se llamaba? Abihu y Nadib, creo que eran, allá en Levíticos capítulo 10, ¿recuerdan? Que ofrecieron fuego extraño. ¿Qué relación tiene esto? Fuego extraño. ¿A qué se refiere este fuego? El altar que Dios había puesto delante del santuario era un altar que estaba supuesto a quemar con fuego constantemente. En Levíticos 9 antes del 10 vemos que Dios había proveído ese fuego. Él mismo había encendido ese altar. Ese fuego de Dios que quema en el altar de ofrenda, de sacrificio. Los sacerdotes tienen que coger fuego de ahí. No sacar una fosforera y decir, yo voy a encender el fuego de mí. No, eso no importa, esto no tiene. Se fijan, se citan, se mencionan como profanos. No tenían, el fuego los quemó. No tenían el nombre de Dios, ¿dónde? En el corazón. No amaban la promesa, no esperaban aquellas cosas significadas por aquellas formas y maneras de adorar. Eso se manifiesta, hermanos, en esta desconsideración, desestimación, cambios e invenciones en la manera de adorar. Exactamente, se fijan, hermanos. Hermanos, ¿cuál sería ahora? ¿Cuál es la correspondencia? Después vamos a ver otros pasajes la semana que viene. Vamos a venir ahora a la mesa. Pero ¿cuál sería la correspondencia ahora con Cristo? El profano es aquel que no tiene el nombre de Dios en su corazón. En el pasado es aquel que no tenía el nombre de Jehová en la promesa a través de las maneras en que Dios había llamado a adorar. El profano hoy es aquel que no tiene el nombre de Dios en su corazón porque no tiene a Cristo. Por lo tanto, se siente en libertad de desestimar, de no valorar, de no ver ninguna importancia en las maneras y en la forma en que Dios nos ha llamado a adorar en el cuerpo de Cristo. Pastor, yo entiendo que la única sangre que limpia es la sangre de Cristo. Y el único cordero que fue inmolado fue el cordero que es Cristo. Claro. Esa es la única sangre que nos limpia de todo pecado. Así es. Yeah. Sí, pero esos animales, que escucha esto, esos animales representaban que Cristo iba a venir y a morir por nosotros. Por eso es que ahora tenemos que ofrecer sacrificios animales. No. Porque ya la sustancia indicada por aquellas copias y tipos ha sido realizada. Pero para ellos tenían que hacerlo. Por eso está por los siglos de los siglos. Tenían que hacerlo porque desestimarlo era una manifestación de incredulidad.
si no se circuncidaba a alguien, que era otra forma, ¿cuál era el castigo por la no circuncidarse? La muerte. Que sea cortado de la asamblea de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Jehová por poco mata a Abraham, ¿verdad? Porque no se había circuncidado. A veces la vio, vea, esto es una cosa sin importancia, ¿no? Después lo dejo. Y pues, ¿quién culpa a Abraham en querer posponerlo? Eso, como quiera que sea eso, ¿verdad? Espera un momentico. ¿Qué cosa es la circuncisión como nos lo explica Dios en Romanos capítulo 4? Dice que es la señal o el sello de la justicia de la fe. No el sello de la fe, sino de la justicia de la fe. En otras palabras, la fe mira ¿a quién? A Cristo Jesús. La circuncisión para aquella iglesia del Antiguo Testamento, aquella asamblea, ¿verdad? Que es lo que es la iglesia del Antiguo Testamento, hermanos. Era una señal de la promesa de Dios a la cual ellos eran llamados a creer que en aquel Mesías y en su persona y su obra ellos serían declarados justos y perdonados y unidos, ¿verdad? Por siempre al pueblo de Dios. En el pueblo de Israel habían creyentes y no creyentes. Pero la circuncisión era aquello obligatorio porque estaba representando y apuntando a la circuncisión no hecha de manos en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Se fijan? La circuncisión, que era cortar en sangre y echar fuera y estar separado de lo inmundo y de lo pecaminoso y de la carne, representaba que cuando Cristo fuera cortado y juzgado por nosotros, en Él, unidos a Él, hemos sido circuncidados, limpios, unidos a Dios para poder de esta manera vivir con Él, adorarle y servirle. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que vamos a hacer ahora, que es el sacramento, no me da tiempo ahora, pero si me da tiempo después lo voy a tomar. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, que es venir a este sacramento de la mesa del Señor, es una manera que el Señor ordenó, que no es opcional. Es una manera que el Señor ordenó, ¿para qué? Para una vez más alimentar nuestra fe. Para alimentar nuestra fe con la realidad de lo que Dios ha prometido, cumplido en Cristo Jesús. La cena, hermanos, no es algo que yo hago en un compromiso para que Dios me recompense o me bendiga o se agrade en mí. La cena es la manera en que, la cena y el bautismo también, los sacramentos, es la manera en que Dios testifica de la obra que Él ha hecho a favor de pecadores. Y nos da estas señales y estos símbolos. ¿Se fijan? Vamos a leer para ahora en lo que compartimos los elementos. Yo voy a ir pasando el pan mientras voy leyendo